Hola amigos. Hoy les traigo el top 15 de los países más pobres del mundo. Que los disfruten. El número 15. Tayikistán. Tayikistán es el país más pobre de la región de Asia Central, renta per cápita inferior a los $400 estadounidenses. Esto ha motivado que Tayikistán sea el país de Asia Central que más ayuda per cápita recibe de la Unión Europea. La tasa de desempleo es del 40%. El 60% de la población tayika está por debajo de la línea de la pobreza. El número 14. Burundi. El mayor medio de subsistencia es la agricultura, pero posee una de las reservas de níquel más grandes del mundo. Aunque la economía gira en torno a la agricultura, por culpa de la guerra civil, la erosión y la emigración de la población, Burundi es incapaz de resolver sus necesidades alimenticias, llegando incluso a importar alimentos, lo cual significa un 17% del total de las importaciones. El número 13. Sierra Leona. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo y además cuenta con una distribución de la riqueza bastante desigual. Tiene importantes recursos minerales y pesqueros y una agricultura a potenciar. Sin embargo, la infraestructura social y económica no está muy desarrollada, y distintos problemas sociales siguen obstaculizando el desarrollo económico, tras una guerra civil de 9 años. Cerca de 2/3 de la población en edad de trabajar vive de la agricultura de subsistencia. La industria se reduce al procesado de materias primas y a la industria ligera dirigida al mercado doméstico. El número 12 es Suazilandia. La balanza comercial de Suazilandia es deficitaria, exporta principalmente productos agrícolas, 85% de las ventas totales, azúcar, madera y productos derivados, cítricos, algodón y carne. Tras la independencia del país se ha realizado una renovación agraria dentro del marco tradicional, sin intensificar la explotación del suelo o introducir cultivos nuevos, ya que no obliga a ello la presión demográfica y debido al aporte en la renta nacional de las emigraciones estacionales a Sudáfrica. El número 11. Mozambique. La economía de Mozambique es una de las más bajas de las del tercer mundo. Casi el 45% del territorio de Mozambique se puede utilizar para agricultura. Sin embargo, el 80% de la producción agrícola es de subsistencia. Hay extracción de madera en las selvas nativas. La reconstrucción del país, después del término de la guerra civil en 1992 y de las inundaciones del año 2000, es dificultada por la existencia de minas terrestres no desactivadas. El número 10. Angola. Angola tiene una economía que se encuentra en el desorden, debido a un cuarto de siglo de guerra casi continua. A pesar de sus recursos naturales abundantes, su salida per cápita está entre las más bajas del mundo. El número 9. Surinam. La economía de Surinam es muy dependiente de otros países. Sus principales socios de comercio son los Países Bajos, los Estados Unidos y países en el Caribe. Está basada en la producción de aluminio, que representa aproximadamente el 15% del PIB y 2/3 de las exportaciones totales. Los problemas económicos del país son graves, debido a la fuerte dependencia del comercio exterior de dos materias primas que sufren, desde 2000, bruscos cambios de precios en el mercado internacional: aluminio y petróleo. Esto conlleva variaciones notables del PIB, la tasa de desempleo, la deuda externa y la inflación anualmente. El número 8. Guatemala. Se calcula que el PIB de Guatemala en 2000 era de $23.000 millones americanos, con un decrecimiento real de aproximadamente el 3%. Después de la firma de los acuerdos de paz en diciembre de 1996, Guatemala estaba bien posicionada para un rápido crecimiento en los años siguientes. Esto no se copia. El número 7. Liberia. La economía liberiana estaba en gran medida apoyada en la exportación de hierro mineral. Hasta antes de 1990, Liberia también era exportador de caucho. La larga guerra civil ha destruido mucha de la infraestructura económica del país, conduciendo a Liberia a una dependencia de ayuda extranjera. A principios del siglo XXI la tasa de desempleo era del 85%. También se reanudaron las exportaciones de hierro y caucho, aunque en un volumen inferior al de la década de 1980. El número 6. Haití. Haití tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental, es decir, que puede considerarse el país más pobre de toda América. Los indicadores sociales y económicos colocan a Haití en puestos descendentes detrás de otros países en vías en desarrollo de bajos ingresos, particularmente en el hemisferio, desde los años 80. Haití está en la posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.
Aproximadamente un 70% de la población vive en la pobreza, incluso comen galletas de lodo para matar el hambre. El número 5. Moldova. Moldavia es la nación más pobre del continente europeo, junto con Albania. La economía moldava, tradicionalmente agrícola, comenzó, en consonancia con el resto de territorios de la Unión Soviética, un acelerado proceso de industrialización, especialmente alimentaria, vino y azúcar refinado. La producción de refrigeradores, confección, materiales de construcción y maquinaria agrícola es también significativa. El número 4. En octubre de 2003 comenzó la explotación del petróleo, del que Chad posee abundantes yacimientos, principalmente en la cuenca de Doba. Un oleoducto transporta el petróleo hasta orillas del Océano Atlántico, en Camerún. El número 3. Zimbabue. El gobierno de Zimbabue se enfrenta a una amplia variedad de difíciles problemas en su economía, al cesar sus esfuerzos en fomentar una economía de mercado. Esos problemas incluyen una notoria falta de divisas, hiperinflación y escasez de provisiones y artículos. Su participación en la guerra de 1998 a 2002 en la República Democrática del Congo, por ejemplo, significó un egreso de cientos de millones de dólares de su economía. El número 2. Franja de Gaza. Debido al bloqueo que sufre la franja, 3. La zona continúa dependiendo económicamente de la ayuda humanitaria de la ONU, que llega a través de Israel, aunque los bloqueos militares dificultan esta ayuda. 4. Las mujeres de Gaza trabajan por lo general en las labores del hogar, construyendo así las bases de la sociedad, educando a los niños, o en las industrias locales de artesanía, ya que el hombre tiene la responsabilidad de mantener a su esposa e hijos. El número 1. Zambia. 86% de la población es pobre. El país más pobre del mundo, la economía depende, en gran medida, del cobre, mineral del que Zambia es uno de los primeros productores mundiales y que representa el 90% del valor de las exportaciones. Este país pertenece al llamado Cinturón de Cobre, prolongación de los yacimientos de Shaba, República Democrática del Congo. El petróleo es importado y llega desde el puerto de Dar es Salaam, Tanzania. Dentro del sector industrial destaca la rama de tratamiento de minerales, sobre todo la refinación del cobre. También descuellan la producción del cemento y las industrias derivadas de la agricultura, aceites vegetales, manufacturas del algodón, azucareras, jabones, etc. Actualmente, Zambia es el país con más pobres en todo el mundo, con un 86% de la población viviendo en la pobreza. Valora lo que tienes, si tú piensas que lo tuyo es poco pues piénsalo dos veces porque para ellos es demasiado.